porque en el camino de la fe siempre es importante que exista un espacio para las dudas del católico. Padre Luis, buenas tardes, pues lo salió con el gusto de estar un miércoles más en esta emisión del programa de las dudas del católico, un programa donde sin duda aprendemos mucho acerca de nuestra fe católica, y el día de hoy tenemos uno de esos programas que vamos a disfrutar mucho porque es un programa que nos aporta cultura católica, es un programa de esos que reafirman nuestra identidad como católicos y de eso que nosotros cuando vamos a hablar hoy de las campanas, pero digo, qué bonito es, padre, cuando uno anda paseando sobre todo para aquí, los que estamos cerca de la Ciudad de México, cuando andamos pasando por el centro de la Ciudad de México y vemos esas iglesias tan antiguas y de repente vemos unas campanas o oímos las campanas y nos estremece, ¿no? A mí la verdad se me pone la piel chinita, o aquí muy cerca que tenemos el Museo del Virreinato y vemos esas estructuras en Tepoztlán, Estado de México. Vemos esas estructuras tan hermosas con unos campanarios tan grandes que la verdad uno dice, ay, qué orgulloso me siento de ser católico y tener templos tan bonitos como estos, ¿no? La verdad es algo que nos da identidad. Así es, Hugo. Pues vamos a iniciar con una oración. Saludo a todos quienes nos siguen en las redes sociales, en Facebook, en YouTube. Saludamos en cabina a quienes nos están apoyando, como siempre, con mucho amor a Dios. Y también, Hugo, te saludo a ti y a toda nuestra audiencia. Vamos a iniciar con esta oración y me voy a acompañar de un poema respecto a las campanas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Quién no echa una mirada al sol cuando atardece? ¿Quién no quita sus ojos del cometa cuando estalla? ¿Quién no presta oído a una campana cuando por algún hecho tañe? ¿Quién puede desoír esa campana cuya música lo traslada fuera de este mundo? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, Hugo. Efectivamente, las campanas pudiera ser un tema poco intrascendente porque todos vemos una campana y efectivamente sabemos para qué funciona, ¿no? La campana suena, ¿no? La campana transmite ondas de sonido que para nosotros es muy familiar. Desde que nacemos siempre hemos escuchado una campana. Y cuando nosotros somos de pueblos muy pequeñitos, Hugo, la campana de verdad que es otro significado que en la ciudad. La campana significa reloj, ¿no? La campana de una iglesia. La campana significa ir a misa. La campana significa alerta, ¿no? De un incendio en la comunidad. La campana también nos anuncia incluso un momento tan triste como un fallecimiento, ¿no? Un deceso de alguien importante o varias cosas, ¿no? Que la campana ha servido a lo largo de la historia. Sabemos que las campanas pues fue un medio de comunicación de alguna manera, o por así decirlo, pues desde épocas primitivas, ¿no? No es algo propio del catolicismo, pero sí es algo que el catolicismo se adoptó, pero sí es algo que el catolicismo le dio una importancia y que se hizo muy relevante a través del catolicismo. Ya los egipcios la usaban hace miles de años, pero con el catolicismo sin duda vino a tomar un nuevo giro, porque bien lo dice, ¿no? Se convirtió en un medio para informar, más que un instrumento, se convirtió en un medio que nos indica algo, ¿no? Así es, Hugo. También se dice que hay un dato muy preciso, que la primer campana registrada, ¿no? Hallada, es en China, en 12 años antes de Cristo. Bueno, es una tradición muy antigua de los chinos, ¿no? Nosotros hemos visto películas como tienen como
como si fuera un comal, ¿no? Un gong se llama. Sí, un gong. Un platillo gong. Y ¡pah! ¿No? Significa, era parte de su cultura. Perdón, no eras 12 años, sino 12 siglos antes de Cristo, ¿no? Es una cultura también muy ancestral. Y las campanas siempre han tenido, pues, esta función, ¿no? Desde la antigüedad, una función de comunicar, pero también una sacralidad, Hugo. Y aquí viene la religión católica. Cuán importante es la campana, que en una estructura de una iglesia tiene específicamente su campanario. Y el campanario es como si fuera el cuerpo humano y la campana el alma. El cuerpo reviste a la esencia de ese cuerpo, que es la campana, ¿no? Y campanarios hermosos en las iglesias, sobre todo las iglesias del siglo XVI, iglesias que también llevan una teología en su estructura, y el campanario tiene una función fundamental. Casi siempre están de frente. ¿Por qué? Porque justamente, y en lo alto, Hugo, entre más alto, el sonido se esparce mucho mejor. Y entonces podemos nosotros ubicarnos también en una época donde no hay electricidad, donde por supuesto que no hay celular, donde no hay otra forma de maximizar la voz, ¿no? De hecho, las iglesias por dentro, Hugo, cuando había homilías, cuando había el momento en el que el padre hiciera su sermón, lo hacía en un púlpito, y el púlpito casi siempre estaba entre medio del pueblo y del altar, en la parte alta, justo para esparcir el sonido y llegar a su voz, porque no había micrófono como ahora, entonces llegar a su voz hasta el de la entrada. Entonces era prácticamente también una ingeniería y era un arte. En cuestión de las campanas, es también algo sumamente importante. En las campanas de todas las iglesias tiene un significado muy bonito. No hay ningún registro dentro del catecismo de la iglesia, algún documento. Sin embargo, dentro de la liturgia también están presentes. Pero ahora nos enfocamos en las campanas grandes de los campanarios. Así es, padre. Y digo, quien tenga oportunidad, incluso por ejemplo en la Catedral de la Ciudad de México, se hacen recorridos por los campanarios. Es un recorrido que pues dura alrededor de 1 hora. Y hay muchas cosas que nosotros como católicos no imaginamos, ¿no? O sea, ver la magnitud de las campanas, por ejemplo, que hay en la catedral, y como bien dicho, es un arte. Yo por ahí vi un video de cómo realizaban las campanas, y es un trabajo de varias personas, de mucho tiempo, porque todos esos adornos e inscripciones que les hacen a las campanas, pues se convierte en un arte, y es tan importante que, por ejemplo, incluso las campanas en la catedral o en muchas iglesias tienen nombre, ¿no? Tienen nombre cada una de las campanas. Hay campanas que se ocupan para ciertas cosas. Así es, son más agudas. Exacto. Otras tienen un tono más grave, pero lo que sí, Hugo, es que cada campana tiene su personalidad. Exacto. Y por eso mismo adquieren un nombre. Comúnmente el nombre pues lo va adquiriendo a través de la tradición del tiempo, y es muy importante también saber que hay un oficio. Así es. El oficio, Hugo. Así es, hay pues la verdad es que son varios. Yo creo que ahorita muy pocas personas conocen o dominan esto, pero estaba viendo que había, como bien le dice, un oficio para el toque de las campanas. La persona que era campanero, la verdad es que también era una persona que tenía mucho conocimiento, porque dependiendo de lo que se fuera a tocar, por ejemplo, había campanas a la hora que se rezaba el Ángelus, ¿no? Así es. Y el toque del Ángelus, que es al mediodía. Al mediodía. Entonces, a las 12 del mediodía, también las personas ya sabían, estuvieran lo que estuvieran haciendo, ellas hacían su Ángelus desde la casa, a veces en familia, a veces cocinando. Había una cultura también hermosa de un reloj cristiano, vamos a ponerlo así. Y las 12 significaba también, las 12, también vamos a apurarnos porque ya pronto va a ser la hora de la comida. Sí, el llamado a misa también era un sonido distinto, que eso, digo, todavía creo que lo seguimos escuchando, sí, en varios lados, el repique de las 3 campanas,
es a la media, al cuarto y al momento, al ¿no? momento, sí. Había también, por ejemplo, a través de las campanas se daba el aviso, como bien nos dijo, ¿no? Por ejemplo, cuando moría algún prelado, algún sacerdote, cuando moría alguna religiosa, y eran distintos, por ejemplo, estos toques que se hacían cuando moría un hombre a una mujer, ¿no? Por ejemplo, cuando moría un hombre se hacía un silencio al final, una pausa, y se tocaban 2 campanadas. Cuando moría una mujer, se hacía una pausa y era una sola campanada, ¿no? También a través de las campanas, pues se avisaba cuando había, por ejemplo, que estaba próximo a algún desastre natural o que había algún peligro. Entonces, esta persona, el que era el campanero, la verdad es que necesitaba conocer, pues distintos tipos de repiques de las campanas y pues era todo un medio de comunicación, ¿no? La gente al oír el distinto repique, pues sabía qué era lo que estaba pasando. Acabo de recordar una forma anecdótica, Hugo. Yo fui sacristán antes de ser seminarista. Trabajé en una iglesia fundada también misionera por los padres agustinos. Fue la primer iglesia en América Latina, en México. Se llama Ocuituco. Okay. Y ahí fui sacristán. Y bueno, Ocuituco está en un estado aquí en México que se llama Morelos y está muy cerca del volcán Popocatépetl, uno de los volcanes del centro del país más importantes por su altura, por su tamaño y también por su peligro. Así es que es un volcán activo que está constantemente echando fumarolas o a veces también lava, ¿no? Entonces es un volcán activo que hay que estar pendiente. Y recuerdo, Hugo, que Protección Civil llegó y empezó a hablar con el sacerdote en turno y le decía, bueno, le pedimos que el encargado, ¿no?, de tocar las campanas, en este caso un servidor, ¿no?, sacristán, pues que él no evacúe, que él toque las campanas. Entonces fue algo muy paradójico porque yo dije, mártir, ¿no? O sea, tendré que... pero era una forma también de animar a la gente. Recordemos que los pueblos, esa es la forma de comunicarse, es la forma de entender que hay algo. Y efectivamente, como decías, no es lo mismo tocar la campana para llamar a misa que tocar la campana para un difunto. Para un difunto se le llama repique y lleva un son mucho más lento. Para llamar a misa es un son más alegre y más como más rápido, continuo, ¿no? Más continuo. Y aquí me gusta muchísimo también saber, Hugo, que de manera, tradicional, ¿no? Y me gusta mucho entender la profundidad. Cada vez que escuchemos la campana para ir a misa, significa Dios llamándote para que te acerques a Él. Yo la verdad me lo imaginaba como los niñitos que se colgaron de la campana que parecían el hombre araña, ¿no? Porque sí, es algo difícil. Yo recuerdo que alguna vez me dijeron, toca la primera llamada, ¿no? En una iglesia, y la verdad es que sí es pesado. Es pesado, ¿no? Es pesado, ¿no? Y tiene su chiste hacerlo. Claro. Pero sí, como bien nos dice, y algo también que yo he escuchado mucho es que algunos padres exorcistas han comentado que al demonio no le gusta el sonido de las campanas porque la campana es el llamado para alabar y adorar a Dios. Así es, Hugo. Y la campana, de alguna forma, entonces ha también hecho una cultura, ¿no? Dentro de una sociedad en la que es católica. La campana significa algo sagrado. De hecho, tan sagrado, Hugo, que las campanas se deben de bendecir previamente de subirlas. Había por ahí también un mito, ¿no? Que decían, las campanas no pueden ser tocadas por una mujer porque se rompen. O sea, entonces era un mito, por supuesto, porque en la mayoría el oficio del campanero a veces era específico. En los pueblos a veces hay un campanero específico y todo mundo sabe cuando él toca a cuando alguien le sustituye. O sea, ya es una comunicación que tiene también la gente, pues con su misma gente. No, incluso lo vemos dentro de la misa, ¿no? Las campanas que usan dentro de la misa, cuando no está, por ejemplo, el sacristán y le encargan a alguna persona hacerlo, como que de repente el ritmo no es muy
Mandamos un saludo también a los sacristanes, sobre todo aquellos que han vivido muchísimas circunstancias con las campanas, porque no es lo mismo, se llama badajo, ¿no? Nada. Desde abajo, la cuerda, ¿no? Para tocar, pero de repente se rompe y la misa ya está. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, improvisar. Sí, subir, tocar las campanas, bajar, y bueno, de verdad. Y tiene una ciencia, estaba viendo, por ejemplo, las partes de una campana es yugo, que es la parte donde se apoya, corona, cabeza, hombro, cintura, anillo sonoro, labio y boca, o sea que también tienen su complejidad, ¿no? Las campanas. Así es, Hugo. Entonces, las campanas en sí, para la Iglesia Católica, son algo especial. Y ahora déjeme comentarle también que algo también que he visto últimamente, si no me equivoco, en la parroquia de Santa María de Guadalupe y Cristo Rey en Jaltenco, ahora ya hay campanas electrónicas, ¿no? Está el reloj y ya es con una bocina, ya no es una campana como tal, pero los sonidos sí son de campana y es padre porque yo recuerdo que, por ejemplo, en Jaltenco, a mediodía sonaba el Ave María, ¿no? Pero con repique de campanas, y se sigue oyendo muy bonito. Ahora, también vale la pena también decir que también hay lugares emblemáticos donde la campana ha sido no solo desde un aspecto, dentro de la liturgia o dentro de nuestra fe, sino también con una función meramente civil, ¿no? Por ejemplo, hay muchas presidencias municipales y para empezar históricamente en Londres tienen también un campanario inmenso, pero tiene otro simbolismo, tiene otra función totalmente distinta. Y en las presidencias municipales justamente hay una campana para el grito, ¿no? Para conmemorar el grito del 15 de conmemorar el septiembre, grito, y que ¿no? de alguna manera pues también fue en una iglesia. En una iglesia, católica, ¿no? La campana de Dolores, famosísima. Así es. Entonces, pues las campanas son algo tradicional, algo que también nos corresponde a nosotros como católicos, saber que el campanario no solamente es una estructura bonita, sino también tiene una función. La voz de Dios que te está llamando a acercarte. Pero también hablemos que hay campanas dentro de la liturgia. Así, antes de pasar a ese tema, vi una definición A ver. Muy padre de las campanas que dice: las campanas simbolizan a los prelados, predicadores y confesores. La dureza de su metal simboliza la fortaleza y constancia que ha de tener el predicador y el prelado para reprender los vicios. Su simbolismo viene también del Antiguo Testamento y representa más que todo la alegría del pueblo. Así es, por supuesto que hay también una teología, les decía. De hecho, hay ángeles, arcángeles y querubines. Y los querubines son aquellos que tienen también instrumentos para alabar a Dios nuestro Señor. Y entre ellos, pues, es justamente las campanas, ¿no? Y viene esta parte también, Hugo, ahora desde el interior. Cuando nosotros estamos en misa, hay también campanas, y las campanas se utilizan para momentos sumamente trascendentales. Históricamente, las campanas que utilizan los monaguillos o quienes sirven en el altar, entre ellos también el sacristán, tienen un simbolismo importante. ¿Por qué? Porque recordemos que antes la misa era en latín. Entonces, al ser la misa en latín, la gente a veces no entendía. ¿Cómo entender, Hugo, que va a haber un momento tan central, tan importante, el más sublime, el núcleo, ¿no? El ombligo de la Santa Eucaristía? ¿Cómo entenderlo? Pues era a base de las campanas. Entonces, las campanas también se utilizan de manera muy específica para el momento de la consagración. Y muchos de ustedes pueden decir: padre, no entiendo. ¿Cómo es la consagración? En el momento que el sacerdote coloca sus manos sobre el cáliz y la patena sobre las especies donde dejarán de ser lo que son para convertirse en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y ese es un momento en el que en cuanto nosotros escuchamos la campana, nosotros hacemos una expresión física.
Así es, nos ponemos de rodillas, es el momento en que más importante, en el que sabemos que Dios se hace presente, y es el momento en que debemos de estar más atentos, ¿no?, a la ceremonia. Así es, y entonces se vuelve en un sonido tan importante porque es la entrada de nuestro Señor. Es nuestro Señor que está presente, y también simboliza para nosotros un respeto sublime. Así es, y también lo hacemos en otras ocasiones, por ejemplo en las horas santas, o cuando hay cuando se alguna expone el procesión con Santísimo, cuando va el Santísimo, se va tocando, enunciando justamente la presencia de Dios. Entonces, fíjate, la campana es también la voz de Dios, y al mismo tiempo es, hey, está Dios presente, está Dios con nosotros. Entonces, cuando nosotros escuchemos una campana en la iglesia, pues creo que debemos reconocer ese como uno de los momentos principales, ¿no?, en que Dios está ahí, que se hace presente. Que se hace presente. Ahora, también podemos hablar un poquito más profundo. Hay un momento litúrgico, Hugo, donde se suspende el toque de las campanas. ¿En qué momento? Durante la Semana Santa, ¿no? Durante la Semana Santa. Pero se reserva justamente para el momento de la gloria, ¿no? Todas las campanas, se tocan las campanas, la matraca, sí, y todo, porque evocan alegría, evocan nacimiento de nuestro Señor, evocan la resurrección también de nuestro Señor, y se vuelve también una campana se vuelve para la iglesia y para la fe católica un sonido festivo, de gozo, de alegría. Y bueno, este es un poquito el recuento, ¿no?, de la importancia de una campana, porque de repente nuestra vida, hablemos, Hugo, del mundo actual, ¿no? Nuestra vida actual, escuchar una campana en una ciudad así de, ¿por qué? ¿Por qué tocan la campana? Déjenme dormir, ¿no? Entonces se vuelve incluso ya ahora una contaminación. ¿Y sabías, Hugo, que en muchas delegaciones de la Ciudad de México, así como en muchos lugares de México, siempre en ciudad, está también un poquito el suspendido, ¿no?, el toque de las campanas de una forma pues tan libre como es en un pueblo, justamente pues porque se cataloga en este aspecto de contaminar auditivamente. Y eso es triste, es muy triste, ¿no? Muy pues triste. No sabía este punto, que estaba prohibido o suspendido, pero digo, yo la verdad nunca me imaginé que una campana tuviera tanta relevancia, ¿no? Son de esas cosas que a veces se nos hacen pues habituales oír o ya no escuchar, ¿no? En el caso de los que estamos cerca de una ciudad, pero que debemos aquilatar, ¿no? Digo, qué bonito es cuando vamos a provincia, vamos a algún pueblo y escuchamos las campanas por la mañana llamando a misa, ¿no? Creo que es hasta, como dijimos al principio, poético, ¿no? Sí. Pero también tienen otra connotación, padre, también pues no sé si quiere que lo abordemos de una vez, pero sí. Pero una connotación pues mística, que también a algunos hermanos católicos pues también por ahí un poquito confundidos, pues le atribuyen a las campanas un poder sanativo, un poder curativo, un poder místico, que a veces dicen que sirven para alinear pues chakras y cosas así, que definitivamente no van con la Iglesia católica, ¿no? Entonces también debemos de tener cuidado desde ese aspecto, ¿no? Porque a veces sí solemos mezclar cosas netamente católicas con cosas que pues ya se salen, ¿no? Y a veces pareciera que son lo mismo, pero no. Así es, desde la iglesia se llama el uso pagano, ¿no? Hay un uso pagano de las campanas. A ver, una campana es una campana, todos podemos acceder a una campana, pero cuando ya se le pone un sentido, ¿no?, esotérico, un sentido pues que no coloca, para nosotros los católicos no representa justamente ese simbolismo, pues nada. Para nosotros creo que por eso es la importancia también de este tema, que a la vez dijimos no es tan trascendente, y cuando lo estudiábamos también dijimos, Dios mío, ilumínanos, ¿no? Pero creo que sí hay también un llamado a sacralizar bien las campanas y a tratar de evitar
también otro tipo de interpretaciones, porque yo veía internet que hasta ahí así de, ¿qué significa cuando sueñas con campanas? Sí. Y cosas así extrañas. Ahorita recuerdo por ahí que no es nada católico, que no nos lleva a un fin el acercarnos a Dios, que es su sentido original, o que Dios está presente, sino todo lo contrario en ocasiones. Entonces ahí viene un poquito el uso pues no católico de una campana, y al que todos, diga, es consejo, ¿no? Tenemos que tener cuidado. Sí, recuerdo por ahí un video que vi en internet, en YouTube, que decía cómo comunicarte con tus muertos a través de una campana y cómo curarlas y todo eso, ¿no? Entonces, definitivamente esas son cosas que nosotros como católicos pues debemos de mantener alejado, ¿no? Así es. Y ese es, digamos, el problema respecto a este tema, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta en cabina o algún comentario. Mandamos también saludos al padre Didier, que está hoy acompañándonos también. Y bueno, no sé si en cabina ya algún comentario o algún saludo en vivo. Yo quiero también enviar un enorme saludo para quienes me están viendo en este programa. Es la tía Chave y la prima Silvia, que nos están viendo ni más ni menos que desde Nueva York, Hugo. Así es que mandamos un enorme saludo y muchas bendiciones para la familia trabajadora que está en el extranjero, echándole muchas ganas. Desde aquí oramos por todos ustedes y les echamos muchas porras a ustedes y a toda nuestra gente que está allá. Un abrazo para todos ellos. Tenemos un comentario de Lorena Barrón, le mandamos un saludo, muchas bendiciones, que dice: buenos días, Dios les bendiga, abrazo fuerte, Padre Luis, Señor Hugo, el Espíritu Santo les ilumine para este tema, muchas gracias, que el Espíritu Santo nos ilumine a todos. Jessica Barrón nos dice: buenas tardes, Padre Luis, Señor Hugo, bendiciones infinitas para ustedes, un gusto volver a leer este comentario, Jessica, de usted. Luz Yáñez, también le mandamos un fuerte abrazo. Nos dice: buenas tardes, Fray Luis, señor Hugo, un cordial saludo a los dos y un abrazo fraterno para ambos. Nos indica venir a oír la palabra de Dios, la campana, ¿no? Me imagino que se refiere a la campana. Exacto. Josefina Rebeca Hernández nos dice: también se ocupan en algunos lugares cuando alguien fallece, sí, justo lo que comentábamos, sí, ¿no? Sí. Marilu Ramírez, le mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo, y un saludo. Nos dice: buenas tardes, Padre Luis, señor Hugo, que Dios le siga bendiciendo grandemente y le siga dando sabiduría para que nos sigan enseñando y así poder transmitir a nuestros hermanos que buscan a Dios. Sigo en oración por ustedes. Pues muchas gracias, creo que eso es algo de lo que más nos llena, que todo esto sea para gloria de Dios, y nos unimos también en oración por ustedes. Rosa Torres nos dice: buenas tardes, es un gusto escuchar esta explicación. Gracias, Padre Luis, saludos, Dios lo bendiga siempre, amén. María del Carmen Flores, es María. ¿No? De Chicago. Y pues también le mandamos muchos saludos a María, que está siempre al pendiente de esta transmisión. Agradecemos muchísimo también sus preguntas, porque eso le da vida a nuestro programa. Recuerden que el programa se llama Las Dudas del Católico, y la duda que tú tengas puede ser la duda de muchos católicos que algún día nos hemos hecho, y nos puede ayudar a crecer en la fe. Nuestra pretensión siempre es a ayudarnos mutuamente y seguir creciendo juntos, pues en la fe, en tantas dudas que tenemos, pero esas dudas siempre nos llevan al conocimiento más de Dios, que esa es la finalidad de este programa. Y pues bueno, Hugo, no sé qué más tengamos. Pues nada, Padre, pues yo creo que invitar a nuestros hermanos católicos a cuando andemos en uno de estos templos antiguos, pues a admirar estos campanarios, la arquitectura, que creo que también es parte, o es importante también conocer que la arquitectura católica también tiene un significado, ¿no? El que una iglesia tenga 2 campanarios o un campanario, a lo mejor muchos de nosotros ya no lo sabemos,
pero también es una forma, ¿no? de saber identificar. De ubicar la jerarquía. Ajá, así es, cuando hay una catedral o una iglesia no tienen el mismo número de campanarios. Digo, y de ¿no? campanas también, Y de de campanas. Ajá. ¿Por qué? Pues obviamente se entiende, ¿no? A una catedral tendría que tener mucho más amplitud sonora y eso me parece también sumamente importante recordarlo. También me parece importante, Hugo, que recordar los artesanos mexicanos. Las campanas seguramente del siglo XVI se traían desde España, seguramente, pero es muy interesante cómo también se enseñó a la comunidad, aquí ya pues a nosotros, y hoy tenemos a los grandes artesanos de campanas en Hidalgo, no recuerdo ahora el nombre, es un poco complicado, y en Puebla. Se supone que tanto en Hidalgo y en Puebla son los mayores fabricantes de todas las campanas de México y parte de Sudamérica. Y es un dato muy interesante, Hugo, porque es un oficio que se hereda, ¿no? Un oficio que se va aprendiendo de papá, de los abuelos, y que es un arte y que valdría mucho la pena también siempre considerarlos en nuestra oración, porque hacer una campana es hacer también un instrumento tan importante pues para nuestra fe y para la iglesia en general. Estas campanas también son de zinc, cobre con zinc, bronce y según los minerales que tienen o los metales, también va su sonido, ¿no? Sí, su acústica varía. En realidad el tema es mucho más profundo y también podríamos hablar, no sé, de un reloj monumental como el de Pachuca, ¿no? Uh-huh. Que adentro también hay todo un recorrido y es mecánico pero con cuerda, ¿no? Y lo traen pues desde Europa. Entonces es uno de los pocos en México y me parece que la estructura la hizo Eiffel, ¿no? El de la Torre Eiffel. Entonces, por ahí datos muy interesantes porque el que creó la Torre Eiffel de París también vivió en México y estuvo aquí mucho tiempo en el norte, ¿no? En Baja California, en las minerías, justamente por los metales, y bueno, también hizo muchas esculturas en muchas partes de la República. Pero es muy interesante cómo las campanas trascienden, y no solo las campanas, sino también las campanas de Belén, que hay un cantito muy hermoso, ¿no? Sí, también hay nosotros, un villancico. Hay varios cantos católicos que hacen mención a las campanas, ¿no? Como bien nos dice, sobre todo en Navidad, que es pues cuando que asociamos la campana, como ya lo vimos, con la alegría del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero sí, es algo que debemos aquilatar sin duda, no nada más las campanas, toda la arquitectura católica, como bien les decía, conocer a veces la forma en que está construida una iglesia y su razón de por qué está así, que muchas veces está en forma de cruz o tiene algunas naves especiales. Digo, la verdad es que es todo un arte, ¿no? Sí, toda una teología también que nos evoca a crecer en la fe. Y bueno, sin más, si no hay ninguna otra duda, si no hay ninguna otra tema, pues a nosotros nos resta despedirnos, Hugo, deseándoles también una bendecida tarde a todos ustedes, una bendecida comida y pidiendo a Dios nuestro Señor que nos siga bendiciendo. Les pedimos de manera muy especial también nos ayuden en sus oraciones porque los que nos encargamos a la comunicación aquí en la diócesis de Cuautitlán, pues tendremos un encuentro a nivel provincial el sábado. Así es. ¿Nos platicas un poco de eso, Hugo? Sí, vamos a estar yendo a un encuentro en donde asistirá gente de Nesa, de Cuautitlán, de Tlanepantla, de Catepec. Estaremos en Chalco, ahí será la sede en el seminario Juan Pablo II. Estaremos el sábado desde las 10 de la mañana hasta la tarde y bueno, pues nuestros compañeros de aquí de Radio San Juan Diego y las personas encargadas de la comunicación de varias parroquias estarán asistiendo, porque es muy importante, ¿no? Ahora los medios digitales, pues la verdad es que pues nos sirven mucho también para acercarnos a Dios y para conocer temas como estos, ¿no? Para acrecentar nuestra cultura católica y pues nuestro camino de santidad.
Enviamos un enorme saludo a quienes también nos siguen, nos ponen a María Ángel, María Teresa Escobar, Gris Juárez, Teresita Reyes, Isabel Quirós, Rosa Torres, Angélica Flores. Enviamos enormes saludos a todos quienes nos están pues siguiendo y también nos están dando pues el like. Les invitamos a que se inscriban a la diócesis de Cuautitlán, a la página de la diócesis de Cuautitlán, y a seguir la programación, que es amplia, y la única finalidad de esta radio es promover y difundir la evangelización para que crezcamos nuevamente, repito, todos en la fe, porque un católico preparado seguramente valorará mucho más su fe y nos ayudará a evangelizar a los demás. Y también en YouTube, también la diócesis de Cuautitlán, también y Radio San Juan Diego también tienen su canal en YouTube, entonces pueden encontrar el contenido de estos videos tanto en YouTube como en Facebook. Continuamos también saludando a Paulina Montes Salinas y a Guillermo García, Angélica Flores, a Brenda Yáñez, a María Rosas, Josefina Rebeca Hernández, a Maru Díaz, a Sho González, Bartolito Danilo, Jessica Barrón, Chavarruca Feliz, Arturo Mendoza, Julio Cesareo y Norma Angélica. Para todos ellos un saludo y muchas bendiciones. Sin más, vamos a concluir con la bendición de Dios nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, pues nunca olviden que este es su programa, Las Dudas del Católico.